Nos acompaña para esta fracción del programa Daniela Duque Arias. Ella es nuestra instructora de yoga y es nuestra guía en la parte de nutrición. Antes de entrar a la consulta al paciente, está recibiendo una consulta adicional y es la parte de la alimentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniela, y bienvenida a Conexión Vital. Gracias, doctor, por la invitación y a todos nuestros televidentes. Aquí estamos pues felices en este lugar tan maravilloso y orientándolos cada vez más en el tratamiento de la enfermedad desde la nutrición y desde el alma, allí en la parte del yoga y de las terapias bioenergéticas. Hay varios pasos que se deben de seguir y que damos como orientación a los pacientes que llegan a la consulta acá a nuestro parque médico. Sí, son 7 pasos vitales para restaurar la salud y el rejuvenecimiento. Es muy importante el primero, que es la desintoxicación. La desintoxicación es fundamental y nosotros lo manejamos como un kit. Primero los enemas para hacer una limpieza de la principal vía de eliminación, que es nuestro colon. Y pasamos con el ayuno y el purgante. Siempre le explicamos al paciente que prepare su cuerpo 2 días antes, haga un preayuno, evitando el consumo de lácteos y de carnes, y también que aprendamos a romper el ayuno, porque hay personas que rompen el ayuno con un vaso de leche o con huevo o con queso y se maluquean. Entonces es importante que después del ayuno y que se tomen el Desintol, entonces aprendamos a romperlo de una manera adecuada con una cremita de auyama, con verduras, con arrocito, y ya después a los 2 días pues ya puede seguir la persona consumiendo alimentos, por ejemplo como el pollo, el pescado. Y siempre les recomendamos que eviten el consumo de carnes rojas y carne de cerdo porque pues son altamente tóxicas, el café con leche, el café, azúcares, gaseosas, y pues les orientamos que incrementen el consumo de frutas y tengan una buena hidratación, que ya es el segundo paso a seguir, la hidratación, que es fundamental. Bueno, son 7 pasos y yo quiero hacer más o menos un resumen de ellos para que Daniela les explique a todos ustedes cada uno de ellos: desintoxicación, hidratación, nutrición, relajación y meditación, que es el equilibrio emocional, con ejercicios de respiración, la parte ya como tal del ejercicio, el sueño reparador, que hablábamos en otro programa, la importancia del sueño, las horas de trabajo y el efecto directo que tiene este con el proceso de la enfermedad, y la parte de la alimentación y contacto con la naturaleza. Dentro de todo este proceso hacemos énfasis en varios puntos, pero especialmente en el tema del estreñimiento. Pero la hidratación, hablemos un poco de ese aspecto tan importante de la vida. Es fundamental el agua y sobre todo para los que de pronto no consumen agua, es importante 7 vasos de agua como mínimo al día. Y el primer vaso de agua en ayunas, ojalá tibio, se nos olvida ese detalle, que sea tibiecito para tonificar el sistema digestivo. Personalmente yo equilibré mucho el colon, yo sufría de estreñimiento muchos años y desde que empecé con el agua tibia y calientica en ayunas, empecé a equilibrar la temperatura del sistema digestivo. Ya después, pues a la media hora desayunamos, un desayuno bien ideal, que ya vamos a hablar de eso en la parte de la nutrición, y ya entre comidas el agua, siempre 1 hora después de los alimentos. Es muy importante que todos ustedes dentro de esta evaluación clínica cambien el concepto de la hidratación. Ahora, hay personas, nos ha sucedido, que dicen: no, es que yo no tolero el agua me produce náuseas, pero hay otras fuentes de agua, un zumo de mandarina, un zumo de naranja, pues que uno de la tierra exprima, o sea, que una mandarina la exprima y salga esa cantidad de líquido con las propiedades, el agua de coco, el melón, la papaya, es decir, hay muchas frutas ricas en agua que nosotros debemos de ingerir para mantener hidratado nuestro cuerpo. Recuerden que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Es decir, si usted pesa 100 kilos, 70 kilos agua. ¿Y qué es el agua? Pues la linfa, la sangre y todos los componentes que hay dentro del espacio intersticial, es decir, entre las células.
Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, paso siguiente. Después de la hidratación, hablamos de la nutrición. Fallas y cambios que se deben de cometer, que se deben de hacer en la persona para poder iniciar un tratamiento, digamos, terapéutico ante cualquier proceso patológico. Sí, nosotros en la parte de la nutrición, antes de cambiarle al paciente y de quitarle un poco de comidas y de analizar qué es lo que estamos comiendo, primero debemos enfocarnos en cómo estamos consumiendo los alimentos, la forma en que los preparamos, la forma en que los estamos combinando. Son 8 grandes leyes de la alimentación que nos ayudan a tener una excelente salud. En el caso de la combinación, yo siempre les digo a los pacientes es que el problema en sí no es la proteína animal, sino es cómo la estamos combinando. Nosotros vemos, por ejemplo, la bandeja paisa, que tiene 7 proteínas en el mismo plato: frijoles, arroz, chicharrón, chorizo, huevo, carne molida. Y son 7 proteínas y hasta el aguacate, que también tiene y es grasa vegetal. Entonces la biomáquina digestiva se congestiona. Entonces una alimentación sencilla se digiere más fácil. Nosotros les recomendamos que en el plato solo haya una proteína, y si digamos la persona va a consumir el pollo, entonces que lo consuma con arrocito, con ensalada, con una cremita o con una sopa de verduras, y que no lo vaya a combinar con un plato de granos, por ejemplo lentejas, frijoles, porque ya sobrecarga, y eso nos conlleva una enfermedad que es por exceso de proteína. Así como existe la enfermedad por exceso de grasa, también está la proteosaurismosis, que es una enfermedad que conlleva la obstrucción de los vasos capilares. Y se nos olvida esa microcirculación que es tan importante, y la membrana basal de los capilares, ella se va engrosando cada vez que ingerimos exceso de proteína, y eso es lo que lleva a una deficiencia de nutrientes, porque no están llegando los nutrientes necesarios a los tejidos y a las células. Entonces, no comer en cantidad, sino en calidad. Nosotros hay veces comemos para quedar llenos, más no para quedar satisfechos. Pensamos que el estado de llenura es porque quedamos súper bien nutridos. Y entonces, en el proceso de la valoración nutricional que se le hace al paciente, se le hace una anamnesis alimentaria y se le analiza cómo está consumiendo todos los grupos alimenticios, desayuno, almuerzo y comida. Y desde ahí empezamos a encontrar el meollo del asunto, como dónde está el problemita. Y hay personas, por ejemplo, en estos días llegó una paciente que tenía los triglicéridos, el colesterol alto, el hígado graso, tenía problemas de estreñimiento, y hasta que encontré que a las 5 de la tarde ella se consumía un paquete de nueces y otro día un paquete de maní. Y la dosis adecuada de estos frutos secos es medio puñado por persona, y no no combinarlos entre sí. Los frutos secos nosotros los comemos como comiendo mecato, el maní, el ajonjolí, las nueces, y resulta que tienen mucha densidad calórica y son muy delicados, o sea, son tan nutritivos que hay que saberlos combinar. Y la forma ideal de combinarlos es en la hora del desayuno con frutas. Entonces, un desayuno ideal que nosotros les recomendamos aquí a los pacientes es frutica picada de 3 a 4 colores en el plato, que sea un arco iris, que sea varios colores. Entre más colores, más fitoquímicos hay allí en las frutas. Entonces pueden consumir papaya, mango, manzana, uvas. Ahí tenemos el color naranja, el amarillo, el violeta, el rojo. Y allí, pues entre ellas le adicionamos los frutos secos, una sola variedad en el plato. Un día almendras, otro día nueces, otro día maní, otro día podemos hacer un muesli con leche de coco. Y es un desayuno muy balanceado, y también le podemos agregar quinoa, amaranto, la avena, y es un desayuno totalmente balanceado con galletas integrales, con su arepita. Otro día puede ser yogur, porque no se deben de mezclar el yogur, que es grasa animal, con los frutos secos. Entonces, cuando no consumamos frutos secos, entonces consumimos el yogurcito. Y así tenemos una nutrición variada y equilibrada. Eso es muy importante, el concepto de la alimentación. Yo quiero decirles una cosa. Una de las especialidades que tuve la oportunidad de hacer fue en nutrición, en Estados Unidos. Y eso me cambió a mí el concepto de la práctica médica.
y por eso Daniela es la persona que siempre hace como el ingreso del paciente a nuestro centro médico, dándole toda esta parte de orientación en alimentación. Si ustedes no cambian la parte alimentaria, no le dejen la responsabilidad ni a la pastica ni al productico que se están tomando, ni culpen al médico de sus resultados. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que nosotros no entendamos que hay muchas enfermedades que son de la boca: colesterol, triglicérido, estreñimiento, ácido úrico, en parte la hipertensión cuando no quitan el salero de la mesa, ni qué decir las infecciones crónicas en los comedores de dulces, amigdalitis crónica, problemas de obesidad, y me gastaría el resto del programa haciendo un paralelo de las enfermedades relacionadas directamente con la comida. Ahora, no es que ustedes vengan aquí y le vamos a quitar toda la comida, no, es contarles que en este país hay muchas cosas deliciosas para uno alimentarse. No más hablemos de los condimentos. El orégano es un condimento fabuloso que protege el hígado. Uno va a otros países, Europa, y casi todas las ensaladas tienen diente de león. Aquí nosotros ni lo volteamos a mirar, un producto digestivo. Hablaba Daniela de granos secos, hablaba de productos que ya se cultivan y tenemos en nuestra región como el quinoa, amaranto, el ajonjolí se pierde, la cebada perlada se nos pierde en los supermercados, la soya, el trigo, la avena, bueno, mil cosas. Pero es muy importante que ustedes tengan claro la parte alimentaria. Pero, ¿cómo ingresar a las personas en ese proceso de cambio? ¿Cómo iniciar también el proceso de desintoxicación? ¿Cómo se puede desintoxicar? Bueno, lo principal para desintoxicarnos pues nosotros siempre les recomendamos el Desintol, que son 10 plantas medicinales que ayudan a esa limpieza. Pero antes de tomarse en el purgante y hacer el ayuno, es fundamental el enema. O sea, primero el enema y luego el ayuno. Porque el enema nos ayuda primero como a destapar, por decirlo así, la cañería, el colon, ¿sí? Porque el colon es la caneca de basura. Y todos llegan y le ponen a uno la cara, ay, ¿cómo así que un enema? ¡Qué tragedia el enema! Pero es que realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, es hacerle como un mantenimiento al cuerpo. Siquiera cada mes nosotros realizarnos un enema. Nosotros manejamos aquí el enema de café, ojalá café orgánico, porque el otro café le aplican Tiodan, que es un hepatotóxico. Entonces es importante el café orgánico que ya se consigue en tiendas naturistas. Después del enema, entonces ya empezamos con el enema de caléndula, de manzanillas y varias plantas medicinales, según pues la enfermedad que tenga el paciente. Y empezamos a hacer ese proceso de equilibrar la principal vía de eliminación, que es el colon. Ya el otro día, ya el paciente ya se toma el Desintol, consume papaya, uva isabela y piña, que son 3 frutas fundamentales para desintoxicar el organismo. Y luego entonces, pues fundamental que tome mucha agua, pues todo el día, y que sepamos romper el ayuno, que es importante. Eso es fundamental. Si nosotros realmente no hacemos una limpieza y un alto en el camino, yo más adelante les estaré contando de un caso clínico que quiero compartir con todos ustedes, porque las experiencias nos muestran y nos direccionan qué es lo que está pasando y cómo podemos cambiar a través de esas experiencias nuestra propia salud. Uno ve que el paciente cambia la dieta, se hace estos procedimientos que Daniel hace referencia y la persona desintoxica. Y unos cambian de peso, entonces muchos dirán de ustedes, no, pero entonces yo soy muy flaco y voy a bajar de peso. Los flacos también necesitan a veces bajar de peso, porque es que las toxinas pesan, el estreñimiento pesa, todos esos procesos tóxicos pesan, y el cuerpo hay que limpiarlos, porque los delgados, los flacos, también se intoxican. Entonces es muy importante que ustedes en ese proceso terapéutico y en ese programa que estamos llevando a cabo en este Parque Médico Media Cuadra de la Iglesia de la Pradera en la calle 22, 2091, ustedes entiendan el por qué ese manejo integral. Cuando a mí me llega el paciente que ya ha sido evaluado por Daniela, y dependiendo de su cuadro clínico, ese paciente es evaluado y comentado con el internista, con el otro grupo de médicos, y tratamos que esa persona se integre y tenga un manejo muy completo del proceso de la enfermedad. Obviamente estos pacientes necesitan otra serie de ayudas. Sigue después el proceso de ejercicio, relajación y respiración.
Es muy importante, después de tener una buena nutrición, nosotros muchas veces nos sentamos a la mesa y no tenemos hambre, comemos como por comer, como por tener una satisfacción mental, como por ansiedad. O por horario. Exactamente. Miramos el reloj y nos da hambre. Exacto, entonces nosotros muchos problemas de enfermedades es porque tenemos un vacío emocional muy grande y queremos llenarlo con la comida y comemos pastel, chocolate, picamos entre comidas y no comemos cuando tenemos hambre. Entonces, la parte fundamental de nutrir el alma, de nutrir el ser interior, a través de la meditación, de la respiración controlada, a través del yoga. El yoga es un ejercicio muy completo, que es milenario y que no tiene que ver nada con religiones. Nosotros aquí solo lo manejamos desde la parte terapéutica. A través de la respiración controlada, nosotros nos conectamos con el aquí y el ahora, aquietamos nuestra mente, que nosotros la mente está en el pasado o en el futuro, en lo que me hizo fulanito o en lo que no me hizo, y estamos nosotros apegados y atascados allá en el pasado. Entonces es importante esa parte. Entonces vamos a ir a este corte comerciales para que veamos ese contexto diferente del complemento de esa preconsulta y ayudas importantes para la salud. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Continuando con todo este proceso y digamos estas enseñanzas, yo quiero que ustedes ahora sí se den cuenta de por qué nosotros necesitamos y tenemos esa ayuda con Daniela. ¿Por qué? Porque es que a veces ustedes dirán, no, es que la consulta es muy corta. Sí, es muy corta con uno. Pero es que lo que estamos tratando es que el paciente cuando llegue lo evalúe el odontólogo, lo evalúe el internista, lo evalúe el flebólogo, lo evalúe el otro médico, pero también tenga esa evaluación importante por la parte de nutrición, que todo está incluido en la misma consulta. Queremos es tener un diagnóstico total. Siguiendo con esos puntos, Daniela Duque, hablamos de la relajación y el ejercicio. Sí, la importancia de relajar el sistema nervioso. Un día nos llegó, estuvimos un jueves, yo creo que fue hace 15 días, se pusieron de acuerdo todos los pacientes que sufrían de insomnio. Nos llegaron todos los que sufrían de insomnio. Y el insomnio es un desequilibrio en el sistema nervioso, en especial en las ondas cerebrales. Nosotros cuando estamos en vigilia estamos en una onda beta. Y cuando estamos en estado de exaltación pasamos a gamma. Más o menos son entre 35 y 45 ondas por segundo, que es demasiado alto, que lo normal, la frecuencia cerebral es entre 25 y 30. Y cuando están en insomnio las personas, porque el cerebro prácticamente está disparado, las ondas cerebrales, y a través de la relajación y la meditación entramos a una onda cerebral que es alfa. Y es equilibrar el sistema nervioso parasimpático, es entrar en relajación. Y en ese instante se liberan endorfinas, serotoninas, melatonina. Son hormonas que son sanadoras y es ese médico sanador que se empieza a activar a través de la meditación, la relajación, la respiración. Y ya desde ese punto ya vamos al siguiente paso, donde es el sueño reparador. Ahí es donde logramos un sueño totalmente reparador, y aquí nosotros les recomendamos que lleven CDs de relajación, de meditación. Las personas que no pueden hacer una meditación ellos solita, dirigida porque tienen niveles de desconcentración o porque no tienen la técnica, entonces una herramienta práctica es tener la grabadora, poner el CD con una esencia de lavanda, que es fundamental para el insomnio. Se consiguen la planta la dormidera y la ponen debajo de la almohada, que es fundamental. Es así, ya con esa superan el insomnio, más el sin estrés y los medicamentos del médico, y escuchan el CD, se profundizan tanto en la relajación que ya en una semana están durmiendo súper bien. Entonces hemos pasado por romper el ayuno, nutrir el alma y los pasos: desintoxicación, hidratación, nutrición, relajación y meditación, que es algo que quiero invitarlos a ustedes todos los sábados a las 9 de la mañana para que nos acompañen a hacer yoga de 9 a 11 de la mañana, el ejercicio, el sueño y la alimentación, contacto con la naturaleza y obviamente vencer el estreñimiento.
pasos importantes de esta consulta. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos con Daniela Duque Arias, nuestra asesora en nutrición y en alimentación vegetariana y yoga. Ya regresamos. Otro aspecto importante de nuestra vida es el ejercicio, la relajación y la meditación y aprender a respirar. Yo quiero que estén muy atentos porque a mí me llegan a la consulta las señoras y me dicen, no, yo hago ejercicio todo el día. Y yo le dije, sí, ¿usted qué ejercicio hace? Ah, no, yo me levanto y trapeo y hago mandados y pago facturas y yo soy subo y baja escalas y yo soy haciendo oficio todo el día. Perdónenme, eso no es ejercicio. Primero porque ustedes están siendo reactivas, bajo el estrés, bajo la ansiedad y entonces están descansando cuando timbró el teléfono y corrió y vaya para allá y para acá. Ante el estrés y la ansiedad, eso no es una ayuda terapéutica positiva. Uno tiene que ser consciente de lo que hace. ¿Por qué? Porque la respiración va de la mano con el ejercicio. ¿Respiran bien ustedes? ¿Por qué bosterzan tanto? Porque no respiran bien. ¿Por qué se cansan tan rápido? ¿Por qué quedan agitadas con dolores y después les dan calambres y mil cosas? Porque no son conscientes de lo que hacen. Vamos a aprender unos truquitos, unas señitas, unas cosas fáciles para que ustedes aprendan a relajarse y para que aprendan a disfrutar unos minutos del día. Daniela. Bueno, el proceso de la respiración es muy importante. Nosotros normalmente respiramos en 2 tiempos, inhalamos y exhalamos. La respiración completa debe ser en 4 tiempos, haciendo las pausas. Me explico, inhalamos, sostenemos, exhalamos y descansamos y volvemos a retomar. Entonces, una práctica muy bonita que nos enseña es la respiración circular, triangular y rectangular. La vamos a hacer en estos momentos para que ustedes lo hagan allí en sus casas. Entonces, ustedes inhalan y abren el círculo, exhalan cerrando el círculo. Pueden visualizar que están dibujando el planeta o el sol. Inhalan y exhalan. Y la respiración va al ritmo del movimiento de la mano. Ahora la respiración triangular es de esta manera. El primer lado inhalamos, sostenemos, segundo lado del triángulo, sostenemos la respiración, exhalamos y cerramos el triángulo. De nuevo inhalamos, sostenemos y exhalamos. Y por último realizamos ya la respiración en 4 tiempos con el rectángulo. Entonces inhalamos primer lado, sostenemos, segundo lado, exhalamos y descansamos. De nuevo inhalamos, sostenemos, exhalamos y descansamos. Cuando nosotros realizamos este proceso, cuando sostenemos la respiración, en este punto llega el oxígeno a muchas zonas del cuerpo donde normalmente no llega. Y el oxígeno es la mejor crema para las arrugas porque es la principal materia prima para que se forme el colágeno en nuestra piel. Y para concatenar la idea y pues el tema del estreñimiento, entonces voy a enseñarles un ejercicio muy práctico para que ustedes hagan en su casa que va junto con la respiración. Ustedes se sientan de esta manera y los que no puedan pues adquirir esta postura, entonces sentados en una sillita con la espalda totalmente recta. Entonces se concentran aquí en el abdomen y van a realizar este movimiento como tratando de que el ombligo toque la columna vertebral, de esta manera. Y lo vamos a hacer con la respiración. Entonces vamos a inhalar y sosteniendo la respiración realizamos el movimiento. Exhalamos. De nuevo inhalamos y exhalamos. Esto activa el metabolismo y es espectacular para el estreñimiento porque activa el peristaltismo. Entonces, para que lo realicen en sus casas. Y el otro es de esta manera. Ustedes se arrodillan y masajean el abdomen con los nudillos de las manos. Entonces, hacen este masajito presionando. Se van de esta manera, de
del colon ascendente al descendente, entonces hacen en forma circular y cuando lleguen aquí en el ombliguito, en el plexo solar, entonces lo hacen de esta manera, inhalan y al exhalar van bajando, siguen masajeando y presionan el abdomen con sus manos hasta llevar la frente al suelo, los que puedan llegar. Y la idea es que el abdomen esté totalmente adherido al muslo, a los muslos de las piernas. Y hacemos este masajito. Y este ejercicio de yoga nos ayuda demasiado para activar el peristaltismo y para acabar con el estreñimiento, en complemento pues de la nutrición y la desintoxicación que ya lo hemos hablado. Y para terminar entonces ya con el proceso de los 7 pasos vitales para restaurar nuestro cuerpo, terminamos con el 7º, que es el contacto con la naturaleza. Para el estreñimiento es algo tan, mejor dicho, tan pequeñito ese detalle que se nos olvida, que es el caminar descalzos en la naturaleza. O en la casa, caminen descalzos, pero en especial en el pasto. ¿Por qué? Porque esta zona de acá tiene que ver con el elemento tierra, el colon. Entonces ustedes pueden adquirir esta postura, se descalzan y en el pasto, entonces están descalzos, hacen conexión a tierra y adquieren esta postura. Como en forma, como en gárgolas, así como un sapito, hacen de cuenta, y llevan las manos, la palma de las manos en el pasto, conexión a tierra, y la planta de los pies, y adquieren esta postura por unos 5 minutos, concentrados en la respiración, haciendo el movimiento del abdomen, y de esta manera pueden lograr un cambio en todo su sistema digestivo. Todas estas técnicas ustedes también las pueden encontrar en un CD que tenemos en el Parque Médico, acá a media cuadra de la iglesia de La Pradera, en Dos Quebradas. Esto es calle 22 2091. Y quiero que tengan muy presente este teléfono para que Daniela Duque Arias les pueda resolver todas las inquietudes. Todos los sábados los esperamos a las 9 de la mañana que hacemos nuestros grupos de yoga, relajación y meditación. Y el teléfono es 330-3975. 330-3975 en Pereira, en Dos Quebradas, en el sector de La Pradera. Quiero agradecerle a Daniela por estar con nosotros y todos ustedes ojalá se aventuren a este tipo de consulta y de asesoría importante para la salud. A todos ustedes no olviden, remisión a las 12 de la noche y los despedimos con estas imágenes de nuestro pintor John Jaime Morales, que nos ha aportado unos murales hermosísimos a este Parque Médico. Feliz noche.